Kalentak, Yurkov Panavishwal, Inup, La Ceiba, Chicamán, Quiche, Sokil, Guflista Jawe. Kalentak pinalin Virgilio Toqueshim, que guane que yo pantejal aldea La Ceiba, Chicamán, Quiche. Oh, ahí te da chutre, orek pocomchi, atoqal chut bili, hello take lik take utanel, inkaje tejer take orek pan al pocom, take utanel, like que kama, ashik, kana que na chica ejo, hoja na tejanela yu La Ceiba, like profesor Gerardo hin pan kipals kana kamanik kapaz nina ka korea tacho tayo inahane akdel ma Ricardo Bing inaliko ayo pan La Ceiba ayo lik take yagi tejanik pan kawa pokomchi re ta komon kho bes fiha ush no la kamanik re pa alju lik na kama panoqih na kamik take khulak tikik kada ma kis kalem ta chik watch ikawnam ki pakhi pahano tipan ta kunji ul ta khwa imki kama wi na spanish ko hiri ko tani kayo jilayo na hada anjosh taqawet duwat na ulo tacho yos na kaweta kalenta kan gunchola haru taqawil to tipam chitwili Pempihnal hen Bilma Rubilia Kal Kawek ayo pang abistal inuk kuchin entonces nang orom takawin ni wachi nakatutang ke halakon ni wach orik pang or alpokon ka wure halakon wure ko na ka orong ke take ni wach ka orik pang pokon ni wach nakayeng ka hakotiniku nakatutang ke take tunchel halik nakitikung ka aklanik orik tunchel Chekere ni kutikuk take kalako. I feka pangka pakacholom al kurman cina kitikum reke miwat na ki ori. Care tire pasang orawe dos. Kalentak da indihna da isim Elisa Topakai ni orom takawe ahi. Kana kiib Iship Kehep Hoop Wakil Rain Wihnal Min Evelyn Gosidalia Tokpakai Yung orom takawe Wuku Washaki Welhab Lahib Kumlah Hablah Reng ihna may rayoni sa kontes nang oron kaweri Osla Kahla Ola Wakla Wukla Washakla Elela Hungwina Josh takawe Kalentak sinchai normal na gili minalhin Glenda yasenya chumrang chikinchi sinok si teknik bay pokomchi bay nakchakabe nan bakang sa chibir bay pan nan kohlam bay teknik buli tam takong wachik na kamani wajigwin kakok tak si teknik pan pokomchi bay nakchakabe nakatakam so makakaya kawarwal keh wachi bay olhik wachi nakanan oral chere enjoy shawetak Kalentak harus mimal ko awilo taksikani paslang orek bili day inalihin Wendy Noemi Monte kinchalik ar kaabishal la unión berejo ko orek región de zona reina kaabishal ke orek pampoconchi wilik la unión Cipresales Lote 3 Tiritibol Chitas Lamay Chichil Takerere Pantolosh Chocorral que ahorita se te pampocom showroom nakho nakaya taksi korse ko te ka orbal wili na joshe khret ko kawes te ki kamani pamolda taktik
shikolik lak shiririk he karun lak reho rete kamam katis kikana chkere kabor wale share laho makai kanta chikor skik mazwach dar chikor shiriwat kandik china katihenta haru laura tak shoguli kaye tak china katihem tak mazre kabor wali pokem josho Kalian tak tut, kalian tak kau, sebab bisnis tak kau cuma celal har kata ayu cirwa cilok lah. Wah kuling, entahnya udah tahu mah rugi ini belah teknik, konconik sekatoka calok pang wahal punio. Kaya udah tahu ya kehal tak harus bisa tiba tak kau bere kehal dari kasih. Kalau cirwa si tak lawa kuling, harus tak setoka, rewu tak rea kehal kasih tak kau lama. Churnik buli kayo tak suki like push rum nok kata kayo ayu kachi kat sa pamas teknik kon churnik katoka chalok parpohan ko ki biship nong alnya pampokon pakakal pokon chi rum nok wet alim chi da akihal tak buli kakchi take ke achi kare tak suki like push un chedal kata yo estimados compañeros es un gusto nuevamente estar con ustedes, todos los que estamos acá, pues todos somos, ¿qué somos? Según lo que aprendimos y vimos en este proceso de formación. Somos servidores públicos, ¿verdad? Y es como les había comentado también, ¿verdad? En las sesiones, pues con quienes tuve la oportunidad de compartir alguna sesión o algún contenido, ¿verdad? Media vez de que nosotros brindemos un servicio independientemente si es una institución pública o privada, nos convierte a nosotros como un servidor público. ¿Por qué? Porque atendemos a la población, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de suplir las necesidades de la población. Si la institución donde laboramos no logra o no nos proporciona esas herramientas o instrumentos que necesitamos nosotros para brindar una atención con pertinencia lingüística y cultural, recordemos que a nosotros también nos compete tener esa iniciativa, ¿verdad?, de autoformarnos, buscar estrategias, maneras para brindar una atención de calidad, atención con pertinencia lingüística. Pues ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Es venir a fortalecer todas esas habilidades que nosotros tenemos que mejorar como servidores públicos. Kalentak chawunchelal, redubinalin sulmike, wilikwe kihirkap al chihak, en orbal pokonchi kinchalik toh ilha tamahun. Kalentak hawhatak inahinel re kihinik kishkapal, mishakok takrehtal, arihin kachi takin oro mawe, inu identidad cultural. Nikwachje, nikwachingwarik, panukacharik. Ayunan orom takaweh kisinok chiriji wili. De wili de kawarik hokak tamaun. De wili hikaso inkakok. Kikalin orarik re inkikok re kismal. Re takekotutes kung kikok yunak at pakatamahun. De wili chuncheli chibik harik inkakok at. Ikashun re akalshun mitik chunchali kawa kaha ayu kachi kunta kaya kunchi chunchali ko hayuhi ko rere kachi kakukom ar pangka dinamit rere ikawari ko kahtamahun kurman chireho nen kakok nen kaor chiri chunchelah nikwachje inkaban o inka kacharik arma re wili wahtakin kuhtama wehi re chinetak na wilo mahe hatak wilkat ahayu akpurula netak na kokrehtal nikwachje ahawulik inkakam chaloki hokah tamau pangkayuul mahe ayun kakam chaloki itakekawa katulun de wili ka kush armahem inko ortakawe re haulik nutuku hihines bangka choloni gre chirehok mameta kohok ishik chi kohari ki kaso
chiri orarik ahawiliki kalpushpal haha nikwach i hawarik maneta kohkishik chiri orarik i orik paka oral mahem rehin hin senach ahkutunel ruktake tutpes habes hawash makichol tatzi pan institución irupinal konalpa ariho naka orik ruktake tutpes pampokumchi rum chirere iki orbal ike chireke nenkirek chirik ahawulik nen uhtake eje woho mirehin makinchol takorik pang orbal reke maneta won kirek chirik ahawulik nen uhtake eje woho Dios takawe hatakuchihil chishat kulik tak ikilouchi mashatareti hok ahtamaush kaancholunik hok ihar Dios takawe. Buen día tengan cada uno de los presentes. Yo voy a compartirles las lecciones aprendidas durante este diplomado. En lo personal, a mí me sirvió adquirir conocimientos los cuales yo desconocía y sobre todo aprender a respetar y a valorar la identidad cultural que está presente en nuestro país. Los derechos lingüísticos, tanto como acuerdos y leyes, son los que respaldan el reconocimiento a la identidad cultural. Cuando hablamos de identidad cultural, no solo es precisamente un punto de respeto dentro de la sociedad, sino que también un eje fundamental que permite la cohesión dentro de la sociedad. Institucionalmente, tanto como constitucionalmente, los pueblos ya han sido reconocidos. Por ello, Guatemala se describe como un país multicultural, multilingüe y multiétnico, en donde todos deben de ser respetados, principalmente los pueblos indígenas deben de ser valorados y respetados dentro de la sociedad, no venir y fomentar un punto de discriminación hacia ellos. Bien sabemos que en pleno siglo XXI la sociedad está en un constante avance, por lo tanto el modernismo, las nuevas tendencias han venido a establecer nuevos estilos de vida. Pero sin embargo, el reconocimiento al pueblo indígena o a las comunidades indígenas debe de estar presente dentro de la sociedad. Dentro de ello, no debe de perderse la identidad, a pesar de que la sociedad vaya avanzando en costumbres, tradiciones, ideologías. Nuestra raíz cultural debe de seguir dentro de la sociedad. Por ello, estos diplomas nos permiten a nosotros como nueva generación a seguir fortaleciendo, seguir fomentando nuestras raíces culturales y que no se sigan perdiendo. Principalmente nosotros como docentes dentro de las aulas debemos de hacer sentir a los jóvenes o a los estudiantes con pertinencia cultural a seguir reconociendo su identidad y no avergonzarse de ello, ya que muchas veces cuando no dan a conocer su identidad o sus orígenes caen en un punto de autodiscriminación cuando no tendría por qué ser así. Sin importar cuál es nuestra raíz o cuáles son nuestros orígenes, los cuales se nos han inculcado de generación en generación, nosotros debemos de sentirnos orgullosos y practicarlos en la medida de lo posible. Cuando hayan puntos de participación, de expresión cultural, hay que hacerlo sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Como servidores públicos, nosotros tenemos que brindar un servicio de calidad a todas aquellas personas que requieran de nuestro servicio. Por lo tanto, se debe de respetar el idioma materno de las personas. Si nosotros no sabemos o no podemos dominar algún idioma lingüístico, pues debemos de adaptarnos. Yo soy de esa firme idea que como seres humanos tenemos habilidades y conocimientos, los cuales podemos ir aprendiendo día a día, y si algo no lo sabemos hoy, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, el día de mañana bien que lo podemos dominar. Todos podemos encajar en esta sociedad sin importar la identidad que tengamos, porque como seres humanos todos valemos por igual. Por ello, los derechos a los pueblos indígenas hoy se pide que se les respete y se les dé el valor. Yo leía un documento muy importante que hacía ver que los pueblos indígenas o las comunidades indígenas fueron los más afectados durante el conflicto dado en Guatemala. El pueblo Ixil fue uno de los que sufrió precisamente un punto de genocidio, en donde muchas personas inocentes murieron, debido a que no se les estaba dando el reconocimiento y principalmente ellos se vieron afectados, violentando su derecho a la vida y su identidad cultural.
Debido a este acontecimiento histórico dado, es como surgen los acuerdos para venir y respetar las diversas identidades que hay en nuestro entorno. Como nueva generación, sigamos siendo orgullosos de nuestras costumbres y tradiciones y a lo largo del tiempo no lo podamos perder. Lejos de venir y dejarlo a un lado, sigamos dentro de las aulas fomentando lo que es la educación bilingüe. Como le decía a todos los presentes, nosotros quizás no tengamos desde nuestras raíces una pertinencia cultural, pero sé que podemos caer en un punto de contextualización, es decir, adaptarnos en los puntos en los que nos encontremos para que también podamos aprender y también podamos seguir apreciando nuestra riqueza cultural. En los stands que ustedes pueden apreciar acá, no solo es arte, sino que es una expresión, como bien ya lo decía el licenciado, cada cosa, cada detalle que se puede apreciar acá tiene un significado. Y a lo largo del tiempo hay que seguirlo fomentando, no solo venir y hacerlo ver como algo bonito, sino como que algo realmente significativo que a nosotros nos representa. Muchas gracias. Sobre nuestra cultura y nuestra identidad. ¿Por qué decimos que la intercultural es un puente? Porque nos permite mediar esta sana convivencia con todos los guatemaltecos, con todos los que convivimos en nuestra situación dentro del aula. También en este diplomado nos acompañaron miembros del centro de salud, del personal también administrativo de diferentes instituciones. Entonces estuvimos conviviendo durante estas 4 sesiones, estuvimos conociendo qué realiza cada institución y de la cual aprendimos que hay que tratar a todas las personas por igual. Y es mejor si lo atendemos en su idioma para crear este ambiente ameno, donde las personas se puedan comunicar y decirnos qué es lo que quieren y de esta manera agilizar todos los procesos administrativos. Muchas gracias, con permiso. En cuanto al aspecto legal fundamentado en los idiomas, la misma Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que en su artículo 57, derecho a la cultura, cosa que a veces solo en nuestras actividades hacemos énfasis al uso del traje y a la indumentaria, ¿verdad? No deberíamos de ser así. Debemos de practicar constantemente para que la cultura tenga fluidez, para que nuestro idioma sea el esqueleto del desarrollo de nuestra sociedad guatemalteca. También está el artículo 58, enfatiza lo que es la identidad cultural, cosa que nosotros también nos cuesta practicar. A veces en nuestras clases decimos, es que yo no puedo. Con todo respeto, compañeros, ¿dónde queda lo que es L1, L2? Y decimos L3 también. Creo que es importante que también nos demos a conocer a través de nuestra identidad cultural, a través de nuestros derechos, a través de nuestras prácticas culturales en la cual estamos sumergidos como docentes. Y esto debemos de descentralizar en todos los aspectos educativos en la cual estamos como maestros. También quiero enfatizar lo que es la Ley de Educación Nacional. Todos lo conocemos. En su artículo 56 dice derecho a la educación, que tiene que ser de manera bilingüe. Creo que ahí debemos de partir, ¿verdad? También está el decreto 19/2003, la Ley de los Idiomas Nacionales de Guatemala. En su artículo 13 también enfatiza lo que es educación bilingüe. Entonces, estos son algunos de los aspectos legales y fundamentales de la enseñanza bilingüe en Guatemala para que nosotros también conozcamos y evitemos de negar nuestra identidad cultural, nuestros derechos culturales. En primer lugar, pues felicitar acá a las instituciones que están haciendo posible este proceso, también a cada uno de ustedes por su participación. Miren, es muy importante el poder atender a nuestros hermanos. Yo digo hermanos porque somos de una cultura maya, ¿verdad? En el propio idioma, ¿verdad? En el idioma quechí, en el idioma pogomchí. Felicito a los compañeros maestros también, porque es el fortalecimiento allá en la didáctica, en la pedagogía, en las aulas, ¿verdad? Para poder facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje
en el idioma materno del estudiante, en este caso el idioma maya, ¿verdad? También felicitar al personal de las diferentes instituciones, porque es importante atender pues a la población en su idioma. Les comento por la experiencia que tenemos acá en la municipalidad, pues yo veo que es bien satisfactorio cuando llega un hermano Miachi, se expresa en su idioma, se le atiende en su idioma, o un hermano de idioma Pocomchi, ¿verdad? Ese entendimiento que hay en ambas partes, ¿verdad? Entonces, y sobre todo pues conocer todo lo que involucra la cultura. Lamentablemente a veces hablamos de cultura, pero se le da un enfoque o de folclore, ¿verdad? Pero no debe ser así, sino que la cultura, pues como ustedes lo saben, abarca varias situaciones, el idioma, la manera de organizarse en las comunidades, la gastronomía, la indumentaria, pues que conozcamos especialmente como parte de una institución, ¿verdad? Por ejemplo, si somos de salud, pues tenemos que comprender que ahí hay una comadrona y todo, y tiene su propia manera cosmogónica de entender las situaciones para atender a la población, ¿verdad? En el tema de salud, en el área de educación también, y en otros temas de justicia, ¿verdad? Que también nuestros abuelos, nuestras abuelas tienen algunas prácticas ancestrales de cómo resolver todas esas situaciones o conflictos sociales que se presentan dentro de una determinada área o región, ¿verdad?